Bienvenidos a un nuevo tiempo de discipulado en la palabra de Dios. Tengamos un tiempo de oración inicial. Tomémonos de la mano de nuestro Señor Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos. Estamos delante de ti agradecidos por esta oportunidad de leer tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en este momento, que tu palabra, que es verdad, Señor, pueda iluminar nuestros ojos. Puedas ayudarnos, Señor, en nuestro caminar diario contigo. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Amén. En esta clase vamos a hablar sobre qué es el pecado. Es un gran problema. El gran problema de la humanidad es su pecado, ya que éste lo separa de Dios. El pecado es todo aquello que desagrada a Dios, es desobedecer abiertamente las órdenes de Dios y es todo lo opuesto a la santidad, al carácter y la santidad de Dios, a sus mandamientos y a su voluntad. La palabra de Dios nos enseña que todo ser humano nace con una tendencia a pecar, que es llamada la naturaleza pecaminosa. Un niño puede cometer pecado porque expresa esa naturaleza pecaminosa con la que nace. Todo ser humano, quiéralo o no, nace de padres pecadores, como lo dice el Salmo 51:5. Vamos a leerlo en este momento. Porque en iniquidad fui concebido y en pecados me dio a luz mi madre. Bueno, vamos a continuar. Esto quiere decir que toda la humanidad está bajo el pecado. Leamos Romanos 3:9 al 18. En Romanos 3:9 al 18, la palabra de Dios dice, estoy leyendo la Biblia Peshitta en esta versión, usted puede leerla en la que tenga en su casa. Dice, entonces, ¿qué? ¿No tenemos la supremacía? Porque antes hemos determinado que tantos judíos como gentiles están todos bajo pecado, como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aún a todos se han desviado y han sido excluidos, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Tumbas abiertas son sus gargantas y sus lenguas son engañosas. Hay veneno de áspid debajo de sus labios, llena de maldición y amargura está su boca, y sus pies se apresuran a derramar sangre. Hay zozobra y miseria en sus caminos, no conocen la senda de paz, ni hay temor de Dios ante sus ojos. Romanos 5:12 dice, porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Leamos entonces los siguientes versículos en donde vamos a aprender cuáles son las consecuencias que tiene el pecado. Iniciemos con Romanos 3:23. Por cuanto todos han pecado, se encuentran privados de la gloria de Dios. También leemos en Isaías 59:2, algo muy importante, dice, sino que sus culpas los han separado a ustedes y a su Dios, y sus pecados le han hecho ocultar su rostro de ustedes para no escuchar. Qué tremendas consecuencias tiene el pecado en contra de nosotros como personas y contra la humanidad. Leamos juntos Efesios 2:1 que dice, ciertamente ustedes estaban muertos en sus pecados y sus transgresiones. Como leemos, nuestro pecado nos aleja del Señor y hace que nuestros espíritus estén muertos por ellos. Veamos ahora qué consecuencia tiene en el corazón de Dios. Viendo Yahweh que la maldad de los hombres se había multiplicado sobre la tierra y que toda tendencia al pensamiento de su corazón era cada día hacia el mal, le pesó a Yahweh el haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió tristeza en su corazón. Leamos juntos Romanos 5:18 que dice, así que del mismo modo en que por causa de la transgresión de uno vino la condenación para todos los hombres, así por causa de la justicia de uno vendrá la justificación para salvación a todos los hombres. Amén. Esta es la realidad del pecado.
nos condena, pero gracias a Dios que tiene otra forma, una manera de acercarnos a Él y justificarnos para la salvación de la humanidad. Leamos juntos el siguiente texto bíblico. Primera de Juan 5:19 dice: Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no lo toca. En Juan 8:34 dice el Señor Jesús: de cierto les digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. También vemos en Mateo 25:46 que el Señor Jesús explica: y estos irán al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Pero leemos una gran noticia en Mateo 18:11, que el Señor Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había extraviado. Gloria a Dios, esa es la buena noticia del Evangelio. Podemos concluir entonces, conforme a las Escrituras, que la Biblia nos enseña que el pecador está destituido, es decir, alejado de la presencia de Dios. También nos enseña que estamos separados, que estamos de tal manera que el rostro de Dios, por su santidad misma, está escondido de nosotros y ha hecho tapar sus oídos para no oír nuestras oraciones. La Biblia también nos enseña que por ser pecadores estamos muertos espiritualmente y que el corazón de Dios siente tristeza ante esta maldad y este pecado que observa en la humanidad. Entonces nosotros como pecadores estamos expuestos al fuego eterno, al castigo. Estamos bajo el poder del maligno, tristemente es así, y el que practica el pecado es esclavo del pecado. Tengamos en cuenta entonces que quien no tiene al Señor en su corazón no puede ver la vida eterna. Entonces, como puedes darte cuenta, el pecador no tiene ninguna esperanza de salvación, pues su pecado lo condena ante Dios. Es por esta razón que el Señor Jesucristo vino para resolver ese problema del pecado. Él vino para salvar a los perdidos, como leímos en el pasaje de Mateo 18:11, y a dar su vida en rescate por todos. ¿Qué es lo que ve el Señor cuando no está justificada por la sangre de Cristo una persona? Ve todo lo que no puede tener comunión con Él, con su santidad, con su presencia, y hay separación, hay alejamiento. Entonces ahora vamos a aprender sobre un tema muy importante, que es el arrepentimiento, y vamos a entender poco a poco esta forma, esta única solución, que es por medio del Señor Jesucristo. Aleluya, qué maravillosa noticia del Evangelio, ¿verdad? En Marcos 1:15 el Señor dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora leamos en Santiago 2:17. De la misma manera, también la fe sola, sin muertas, está muerta. En Hechos 17:30 dice la palabra de Dios: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de extravío, ahora ordena a todos los hombres que en todas partes todo hombre se arrepienta. En Lucas 13:5 leemos: dijo el Señor Jesús: yo les digo, no, porque todos ustedes perecerán de igual modo si no se arrepienten. Una gran advertencia. En Hechos 2:38 dice: Simón les dijo: arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ahora en Hechos 3:19 dice: arrepiéntanse pues y conviértanse, para que sus pecados sean borrados y les vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh. Leamos juntos Mateo 3:5-6. En aquel tiempo acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región alrededor de Jordán,
Y una vez que confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. Salmo 51, 3 al 4 dice: Porque yo reconozco mis transgresiones y mis pecados están constantemente delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante ti, porque serás justificado por tu palabra y vencerás en tus juicios. Amén. Isaías 6:5 dice así: Entonces dije: Ay de mí, porque soy confundido, pues siendo hombre de labios inmundos, y que mora en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, Yahweh de los ejércitos. Amén. Ahora en 1 Juan 1, 7 al 9 leemos la palabra del Señor. Pero si andamos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todos nuestros pecados. Y si decimos que no hay pecado en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Leamos juntos Isaías 55:7. Abandone el pecador su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a mí y tendré misericordia de él, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Amén. Ahora bien, en Isaías 1 del 16 al 20 dice: Lávense y límpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos, apártense de la maldad, aprendan a hacer lo bueno, procuren el derecho, hagan bien al oprimido, defiendan al huérfano, defiendan a la viuda. Vengan, pues, declara Yahweh, y discutamos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si obedecen y me prestan atención, comerán lo mejor de la tierra, pero si no lo hacen y rechazan, serán consumidos por la espada. La boca de Yahweh ha hablado. En 2 Corintios 5:17, la palabra del Señor dice: De modo que todo el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Amén. Finalmente leamos juntos Efesios 4:22 al 24. Desechen de ustedes su anterior manera de vivir, al viejo hombre que se ha corrompido por pasiones desviadas, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, que ha sido creado por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. Como podemos leer en la palabra del Señor, la única forma de hacer frente al pecado es por medio del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento de nuestros pecados, nunca seremos salvos. Para llegar a ser verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Cristo, es necesario que nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Es algo que también debemos hacer diariamente, no se hace solo una vez al inicio. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que quiere decir cambiar de opinión, cambiar de curso. No es solamente sentir tristeza o lamentarse por haber pecado. Es indispensable cambiar nuestros hábitos y costumbres, alejarnos del pecado totalmente. La primera palabra pronunciada por Cristo cuando comenzó el ministerio, como ustedes pudieron leer conmigo, fue arrepentir, arrepentíos, que se arrepientan. Y la segunda palabra fue que creyeran en el Evangelio. ¿Estamos entonces hoy dispuestos a arrepentirnos y a creer el Evangelio? Entonces el arrepentimiento conlleva un cambio de pensamiento, un cambio de vivir, es aborrecer el pecado y alejarnos de él, es aceptar a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón y vivir por él y para él, como él. Bueno, finalmente quería comentarles entonces, concluyendo que de acuerdo a las lecturas bíblicas que hemos realizado, el arrepentimiento es una orden divina,
Es necesaria para que no perezcamos, no llegamos a la vida eterna, sino que por el contrario, tengamos vida eterna en Cristo Jesús. También es necesario para que recibamos el Espíritu Santo, el perdón de pecados, el Espíritu Santo, y tengamos mejores tiempos de refrigerios en la presencia de Dios. Bueno, finalmente quiero comentar que al reconocer nuestros pecados, como ya sabemos, hemos ofendido a Dios anteriormente, pero podemos reconocerlos, arrepentirnos, reconocer a Dios ante Dios que estamos muertos por ese pecado, confesarlo. Si usted tiene en su mente, en su corazón, algo que el Señor le resalta, es tiempo de orar y confesarlo y decirle al Padre que lo perdone y lo limpie con la sangre de Cristo. Es la única manera, como hemos leído. También debemos abandonar completamente esos pecados. Los discípulos de Cristo, los apóstoles, jamás volvieron a ser los mismos. Fueron cambiados totalmente de acuerdo a lo que el Señor nos ha dicho, como unas nuevas criaturas que son. Entonces, el verdadero discípulo de Cristo vive en arrepentimiento, se aleja de su pecado. Es necesario comenzar esta vida en Cristo de esta manera, en arrepentimiento, buscando la santidad, limpiándonos con la sangre de Cristo. La próxima clase vamos a desarrollar este tema a profundidad, la sangre de Cristo y todo lo que conlleva en ella. Vamos a orar un momento. Mi amado Señor y Padre Celestial, te doy muchas gracias por este día, por esta noche, por esta tarde, por el momento en que estos hermanos, mis hermanos, van a oír esta palabra. Hoy oramos, Señor, nos unimos en oración. En el nombre de Jesús pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos que nos limpies con la sangre de Cristo. Trae memoria, Señor, cuáles son esas cosas, Señor, por las cuales debemos cambiar y mejorar, porque queremos glorificar tu nombre. Creemos que esta salvación es tan grande. Queremos cuidarla, Señor, y vivir una vida en santidad que pueda, Señor, ser conforme a tu palabra, como tú nos estás enseñando. Muchas gracias porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y este tiempo de lectura y de aprendizaje de tu palabra, Señor, no es en vano. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, recordemos que Dios Padre aún nos está dando tiempo para buscar su rostro y tener una vida en santidad. Que sea el Espíritu Santo guiándonos. Estamos en los últimos tiempos, en la última temporada, en la última generación. Veremos al Señor regresar, estemos listos, con nuestras vidas en orden, con nuestras vestiduras limpias. Pidamos la ayuda al Espíritu Santo para que nos guíe en este caminar. En el nombre de Jesús. Gracias por leer la palabra del Señor y orar conmigo. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima oportunidad, la clase siguiente. Bendiciones.